Entonces, vamos a seguir vamos a empezar realmente a hablar de lo que es la segunda ley de termodinámica y más allá, que tiene que ver con lo que es la entropía. Les estaba comentando la clase pasada, ¿verdad? Que cada una de las leyes de la termodinámica, casi como todas las leyes de la mecánica en general, de la física, tienen una cantidad en particular que es la que analizamos o la que ponemos a evolucionar o la que es estudiada frente a esa regla que nosotros o que la naturaleza o que alguna persona físico matemático pues se dio cuenta y la postuló. ¿Okay? En el caso de la segunda ley de termodinámica, esa cantidad dinámica, esa cantidad termodinámica es la entropía. ¿Y qué les estaba comentando? De que la entropía, sí es cierto, no es un concepto muy intuitivo, es un concepto difícil de entender, porque tiene que ver mucho con la parte interna, ¿okay? Con lo que ocurre internamente en un estado. Esa es la palabra que se reserva, digamos, a este nivel de estudio desde el punto de vista termodinámica, y es que un sistema es categorizado por algo que se llama estado, es decir, valga la redundancia, ¿cómo está él? ¿Cómo está descrito él? Termodinámicamente sabemos que todo prácticamente se está o varía o está influenciado ¿por qué? Por cambios en la temperatura. Una de las cosas que les comenté también en la clase pasada es esa idea, y de hecho, incluso los libros básicos de física, el CERN o el RESNIC, hablan y mencionan eso de desorden, ¿ok? El punto es que, ya les comenté, no está relacionado con desorden. El punto es que tenemos una variable que está asociada a un equilibrio térmico internamente. Es como si pensáramos a nuestro gran universo dividido en por secciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se me ocurre ahorita aquí, ahorita, no lo dije, agarrar todo esto, que es como si fuese nuestro universo, y todas estas secciones que están acá forman un microestado de un estado grande, de mi sistema, ¿ok? Entonces, esos microestados contribuyen a la evolución o a lo que podamos decir de ese gran estado que es nuestro sistema, ¿ok? Nuestro universo como tal. Todo visto desde el punto de vista termodinámico, ¿ok? ¿Qué pasa si hacemos un cambio en temperatura? ¿Qué pasa si hacemos un cambio en la presión? Todo eso se refleja en una variable. Esa variable se llama entropía. Entonces, esa entropía, repito, sí está asociada a cómo es el cambio interno de ese gran sistema, ¿ok? Obviamente, visto discretamente, es decir, de a pedacito, por eso se llaman microestados y macroestados, ¿ok? Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros de todo esto? Sí, que es un concepto que parece que escapa de todo esto que nosotros tenemos disponible hasta el momento. Uy, evidentemente, ¿sí? La entropía, como les digo, repito, no es energía, aunque se parezca el nombre, entropía, energía, no es energía, no está asociado a energía, está asociado a cambios en la temperatura. Repito, hemos visto muchas veces cómo la temperatura incluso nos hace cambiar de estado, nos hace cambiar o sea, de estados, nos hace ganar o perder energía. Entonces, es algo que influencia mucho los sistemas termodinámicos. ¿Ok? Entonces, la entropía sí está asociada a un estado de quietud, ¿sí? De que todo esté quietico. O por el contrario, que todo se desordene, pero ojo con eso, cuando se desordena no quiere decir que haya un desorden, sino que está fuera de mi equilibrio, ¿ok? Fuera de aquel equilibrio térmico. Número 3 o 4 de observaciones, ya no sé. Equilibrio térmico no quiere decir muy frío, por el contrario, puede ser muy caliente, como en el caso del Big Bang, por ejemplo. En ese punto, todo estaba tan caliente, ¿ok? Que en ese punto todo era máximo, ¿ok? En ese instante, todo estaba a la máxima expresión, todo, las temperaturas altísimas, todas las variables termodinámicas su full expresión. Por supuesto, a partir de ahí ocurren muchos cambios, existe la fase de enfriamiento, la fase de formación de estructuras, es decir, empiezan a actuar digamos, otros entes, ¿okay? En toda la parte de evolución, y por supuesto los sistemas termodinámicos empiezan a cambiar. ¿Okay? Otra cosa importante es que sí, parece que la naturaleza, y cuando digo parece es como para que nos demos cuenta de que es así, la naturaleza camina, ¿okay? Evoluciona naturalmente hacia adelante, nunca la vemos retroceder. Entonces, eso se llaman procesos irreversibles, ¿ok? La naturaleza se manifiesta o nos habla a través de procesos irreversibles. Los procesos irreversibles están asociados con que una línea temporal, y la entropía también, la entropía siempre va a ir hacia adelante, siempre.
Entonces la entropía es una cantidad que es mayor o igual a cero. Es una de las cosas que vamos ahí y esa es la segunda ley de termodinámica. ¿Okay? Una de las cosas que vamos a estudiar nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista termodinámico y queriendo ver más allá de esa variable que se llama entropía, que está relacionada, repito, pues la variable fundamental de estudio en la segunda ley de termodinámica, son lo que vamos a llamar máquinas súper eficientes, ¿ok? Esas máquinas súper eficientes son las famosas máquinas de Carnot, que seguramente las han escuchado incluso en bachillerato. Pero resulta que las máquinas de Carnot son máquinas teóricas, son algo que no existe, porque la eficiencia en la naturaleza, o les pregunto a ustedes, ¿qué sería algo súper, súper eficiente en la naturaleza? Les pregunto, ¿qué creen ustedes? Cuando uno habla de eficiencia, que de hecho lo vamos a definir ahorita, ¿qué significa la eficiencia de una máquina? ¿Qué sería algo extrema, o sea, lo máximo? Las máquinas de Carnot son las máquinas perfectas en eficiencia. Yo creo que Eh, sin definir, qué pena, para terminar la idea, ya les abro la... Para definir, no es necesario definir eficiencia, sino utilizar justamente la intuición. Eficiente es algo que, no quiero decir la palabra, pero es algo pero súper bueno, ¿sí? Por decirlo así. Ahora sí, qué pena. ¿Me puedes hablar? Ay, qué pena, Ruth. Entonces, ¿quién fue? Pensó que era Ruth. yo, profe, pero no hay problema. ¿Qué sería algo que diríamos que la naturaleza es súper eficiente? ¿Qué diríamos nosotros? Digamos que no se desperdicia nada de la energía que entra. No se desperdicia nada. Eso es lo primero que a nosotros nos llega. Miren, aun cuando no hemos definido qué significa la eficiencia acá, o sea, porque tiene una definición y debe venir en eso, en cuantificar que no se me pierda nada. Eso, ¿no? Que no me pierda energía. Por aquí me hablan 100% lo que se gasta, lo que se gasta se consume. Es decir, que si se gastó, bueno, pero gastar es consumir, ¿no? Perdón, redacté mal la idea. De lo que 100% de lo que se invierte se recupera. Ah, Entonces, no sé, si yo necesito esos 100 litros de gasolina para moverme, mi motor no se va a calentar ni se va a desperdiciar en otras formas de energía, sino que se va a transformar en movimiento, en potencia, de alguna forma. pero entonces sí hay pérdida, porque al momento que se me mueva el carro, yo estoy perdiendo. Pensemos en todo el sistema. Por eso es que las máquinas de Carnot, ahorita las vamos a definir, son máquinas que no existen, son teóricas, pero sirvió para fijar una idea, que fue justamente establecer la segunda ley de termodinámica. ¿Okay? Esa es una máquina teórica. Como cuando me decían, ¿quién fue el que me dijo? No sé si fue Juan o Tomás, que me habló la vez pasada, de que entonces el cuerpo negro como tal, o sea, como tal, que absorba todo, claro que va a emitir. ¿Es algo teórico? Pues sí, ok, en parte sí lo es, pero pues no tenemos un cuerpo negro exactamente al 100%, ok. ¿Quién más? ¿Quién más me dice que sería una eficiencia? ¿O están de acuerdo con lo que ellos están diciendo? Sí, la eficiencia sería eso. Entonces yo pregunto, ¿y la naturaleza es eficiente? Les pregunto yo a ustedes. A esa eficiencia. Ustedes dirán, profe, la naturaleza es perfecta. Sí, sí lo es. ¿Okay? La naturaleza es perfecta, el cuerpo humano lo es. Pregunto, ¿somos 100% eficientes? ¿La naturaleza es 100% eficiente? No, profe, eso No, solo existe en la imaginación. no existe. La naturaleza, por eso es que la eficiencia está basada en procesos que no se puedan, o sea, procesos que son y la naturaleza está basada en procesos que son irreversibles. Una vez que empezó, usted no va a parar el curso de un río, usted lo vaya a desviar, pero como tal pararlo, como tal retrocederlo, usted no lo va a poder hacer. La única manera que usted lo haga es que usted introduzca o que introduzcamos nosotros condiciones externas a mi sistema, pero como naturaleza como tal, lo que está caliente va para el frío, no al revés. Lo de la pelota que les comenté acá. Ella va a llegar al reposo, usted nunca la va a ver retrocederse y volver a llegar, a menos que exista un proceso allá abajo en el piso que pum, me lo devuelva. Cuando llegó y pegó en ese punto, pues rebotó, pero entonces ya no llega ya no llega al reposo, porque no llegó al reposo, sino que hizo que fue rebotara, ¿cierto? Bueno, la eficiencia de una máquina, ya vamos a hablar de las máquinas de Carnot, ¿verdad? Entonces dice, una máquina térmica es un dispositivo que toma energía por calor y al funcionar en un proceso cíclico
Entonces entra, transforma, hace trabajo, vuelve, repite. Eso es un proceso cíclico, ¿ok? Eso es el proceso natural de el motor de un carro hace eso cuando está encendido. Pasa la gasolina enciende la chispa pasa la chispa, perdón, pasamos el switch, la batería manda la chispa enciende, pasa, hace el pase de combustible, con el combustible suministra de la bomba de gasolina al motor, el motor empieza ¿sí? Empieza eso, las válvulas empiezan, las bujías empiezan a funcionar. Eso es un proceso cíclico, ¿okay? Y vuelve y recupera, y recupera, y recupera, y recupera, y vuelve, y vuelve, y vuelve, ¿sí? Un molino, una de estas fuentes que hacen agua, ¿qué pasa? Entra el agua, se administra, mueve las cositas que tenga que mover en la fuente, y vuelve y otra vez recicla el agua, y eso es un proceso cíclico, ¿ok? Dice, dicha energía mediante trabajo. Por ejemplo, en un proceso representativo en la que una planta de energía produce electricidad, un combustible como carbón se quema y los gases de alta temperatura producidos se usan para convertir agua líquida en vapor. Este vapor se dirige a las aspas de una turbina y se ponen a girar. Entonces, eso es un proceso cíclico, ¿ok? Entonces, vuelve el vapor, entra, vuelve el agua y otra vez y hace el mismo proceso N cantidad de veces. Ahora, ¿qué pasa con una máquina? Una máquina dice, entra acá el depósito de agua caliente. Bueno, perdón, el depósito caliente. Por eso miren los colores, ¿ok? Esto está a una temperatura TH, una temperatura. Listo, ya va. Está a una temperatura. Miren, entra aquí el calor o energía en forma de calor. Entra la máquina, lo que vaya a hacer la máquina. Miren qué pasa aquí. Hace trabajo. Aquí puede ser incluso que parte sea qué. ¿Qué puede ocurrir acá? ¿Quién me puede describir a mí qué podría estar ocurriendo aquí? Repito, entra acá, por ejemplo, el carbón o el combustible, entra la máquina, sería el motor de mi carro, y hace trabajo. ¿Quién hace trabajo acá? Un ejemplo. ¿Qué sería esta parte de que hace trabajo? Dice aquí. ¿Qué sería aquí? Esto de que hace trabajo. Por ejemplo, mover las aspas, prender el carro, es decir, que se movilice, ¿verdad? Esto es ese trabajo de la máquina, ¿sí? Pero aparte de eso, también tenemos un escape, ¿cierto? Pensemos en el carro. Se genera el movimiento, por decir algo, ¿verdad? Esa es esa parte del trabajo. Y hay un escape, parte de ese trabajo, parte de esa energía se convierte en trabajo y parte se escapa, ¿cierto? Entonces, por eso es que tenemos acá un depósito de frío. Ejemplo, el que vaya a trabajar con las turbinas, ¿sí? Que turbinas del avión. Tenemos acá la turbina, ¿sí? Vamos a hacer acá, no sé, qué pena. Qué pena, no sé dibujar, ¿sí? Ya va. Que voy a trabajar con turbinas. ¿Quiénes van a trabajar con turbinas? Estas son las aspas que están aquí. Ojo que no se llaman aspas, tienen un nombre, no me acuerdo cuál es, pero tienen un nombre acá. ¿Sí? Así, ¿sí? Y aquí tienen el escape de acá. ¿Qué entra aquí? Solamente que es algo diferente, porque aquí entra aire frío, ¿cierto? Aquí entra aire frío, que es el aire de arriba, entra, que hay muchas aspas aquí adentro, y que se necesita para que se mantenga, para que haya un empuje acá. Todo eso lo van a tener que estudiar. ¿Qué se necesita? A la vez, eso, gracias Rubén, así es que se llama, a la vez, ¿sí? Muy gracias, eso. Aquí estos se llaman a la vez, ¿ok? Aquí adentro hay un montón de diferentes de alaves, o de, no sé si allá adentro son alaves también, pero vamos a llamar que son alaves también. Aquí diferentes, en diferentes posiciones aerodinámicamente, ¿ok? Para que este depósito de aire frío pase acá. Aquí adentro hay otros dispositivos de combustión, o sea, de caliente, ¿ok? Para que ese aire frío se transforme en caliente y pueda salir acá lo suficientemente a una temperatura de manera de que este empuje de aire se mantenga, ¿ok? Esos son los que mantienen el avión, obviamente están las alas y todo eso, ¿no? Pero esto es parte de eso, ¿ok? Las turbinas. Bueno, ¿qué pasa? Que aquí es al revés. Entonces, aquí entra, ¿verdad? Esto a una temperatura, no importa, puede ser igual caliente, pero igual aquí va a salir frío, por ejemplo, o aquí caliente y aquí menos caliente, entonces va a haber un depósito caliente y un depósito frío. Acuérdense que eso de caliente-frío es simplemente una percepción, ¿ok?
Entonces, el punto es que aquí entra una temperatura, aquí se transforma debido a justamente la aerodinámica y sale. Entonces, parte de eso, el trabajo sería que mover estas aspas para mantener el avión estable, ¿ok? Para que mantenga, y parte sale, que sería esta parte de acá, ¿ok? Entonces, miren que es lo mismo, ¿ok? Eso de ubicar una máquina es cualquiera que produzca este ciclo. Y ese ciclo, sí, valga la redundancia, ese proceso cíclico en las turbinas, pues se ve, porque a cada rato está entrando el aire, procesa, mueve las aspas adentro y sale el aire. Entra, vuelve otra vez y eso, ¿ok? Entonces es lo mismo. A ver, voy a quitar aquí esto acá y listo, listo. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué pasa dentro de la máquina? ¿Okay? Entonces, dentro de la máquina pasa lo siguiente. La máquina absorbe una cantidad, ¿sí? Una cantidad de energía en forma de calor. Lo primero que les hago notar es que está en valor absoluto, ¿ok? Porque necesitamos cuantificar en absoluto cuánto está entrando. Aparte, aquí estamos alimentando la máquina de calor, ¿ok? Entonces, eso tiene aquí es, digamos, naturalmente positivo, pero para asegurarnos, pues vamos a trabajar en absoluto. Entonces, entra una cantidad de energía por este lado que está aquí, la máquina realiza trabajo, entonces esta máquina la vamos a llamar, que es esta que está acá, trabajo igual trabajo de la máquina. Ahora, ¿por qué será menos el trabajo de la máquina? Miren, entra acá una cantidad, ¿cierto? Y dice, la máquina realiza trabajo, la vamos a anotar por X de la máquina, ¿verdad? Y miren que está saliendo. Entonces yo digo, el trabajo, miren que yo estoy, ¿qué estoy haciendo yo acá, muchachos? Estoy reuniendo todas las formas de energía. Esta es por calor, esta es por trabajo, ¿sí? Primera ley de termodinámica. Entonces, el trabajo va a ser menos el trabajo de máquina. ¿Qué es esto acá? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué menos? Profe, ahí sería también conservación de energía, ¿no? Claro, Porque la todo, energía que entra sale. claro, toda la energía aquí está entrando, aquí tiene que salir. Este signo menos es justamente que estamos saliendo en forma de trabajo. Entonces, esta energía que está acá está saliendo en forma de trabajo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ok? Esa es la información que nos está dando eso. Ahora bien, se entrega parte, una se va en forma de trabajo, pero la otra se va en forma de calor. Acuérdense, como la turbina. Parte entró, hace su proceso adentro y sale otra parte. Al momento que ya mis álabes adentro se movieron, ¿verdad? Para mantener el funcionamiento, para justamente que funcione mi turbina como tal, ¿okay? Obviamente el motor, etcétera. Entonces parte sale. Esa parte de salir es esta, se entrega una cantidad QC que sería esta que está aquí. Ahora bien, dice, considerando que la energía interna no presenta cambios, ¿a qué energía me estoy haciendo yo referencia? A toda la energía involucrada acá, por eso es que hablo de formas de energía, bien sea en calor o en forma de trabajo. Esto es un proceso, ¿cómo? ¿Quién me dice? ¿Qué proceso es este? Termodinámicamente hablando, ya deberíamos saberlo. Es un proceso ¿Eso es un proceso adiabático? adiabático. Ok, aquí hay un punto. Yo, por mi cabeza pensó que me iban a decir adiabático, pero entonces si es adiabático, ¿qué pasaría ahí? Porque en el caso de adiabático hay dos posibilidades. Uno, o tenemos un aislante térmico y la energía interna exactamente estará abajo, o, y ahí está la segunda. ¿Cuál es el o? O, Profe, ¿puedes repetirlo, perdón? sí, acuérdense. Aquí hasta el punto tenemos que tener todo eso aquí, muchachos, porque ahora sí tenemos que ver los cambios como cambios adiabáticos, isóbaros, isotérmicos, ¿sí? Ahora, el punto aquí, isotérmico, perdón. Entonces, aquí, si el cambio es adiabático, lo que está ocurriendo en mi máquina, aquí hay dos posibilidades. Uno, el cambio adiabático hay o un aislante térmico, lo cual entonces yo no tendría esto, ¿sí?
y el cambio de la energía interna es responsabilidad únicamente del trabajo de mis fuerzas, que vendría siendo entonces esto, O. ¿Y cuál es el O? ¿Cuál es el O? Profe, una pregunta, o sea, digamos si podríamos verlo directamente como desde las variables de de los gases ideales, o sea, como presión, volumen o temperatura. Dentro de las variables termodinámicas, dices tú. Sí, señora. Sí, o sea, ahí tendríamos que ver, ahí estaríamos hablando ya, fíjate que estamos hablando de la máquina, ¿sí? Entonces, si ahora yo me pregunto, porque dentro de mi máquina hay un vapor que está ahí generándose, o sea, yo entro al depósito caliente y lo mínimo que puedo pensar ahí es, eso que está ahí, eso es un fluido, eso es un gas, o sea, eso. Entonces, a eso le corresponde, yo podría perfectamente hablar de procesos adiabáticos, isotérmicos, ¿sí? Todo eso. Punto es el siguiente. Si es un proceso adiabático lo que tenemos ahí, entonces tenemos dos posibilidades para no extendernos tanto. Uno, o tenemos un aislante térmico, lo cual entonces esta parte que está acá, sería cero, o el punto, el paso de todo este proceso, en este proceso cíclico, es tan rápido que los cambios de temperatura no se ven, o sea, es muy violento. Entonces tendríamos los dos. En particular el que nosotros estudiamos, nosotros pusimos un aislante térmico. Entonces nada más el cambio en la energía interna era responsabilidad únicamente del trabajo, no así. Entonces eso sería un cambio ¿cómo? O sea, no es adiabático entonces. Ese es el punto. Profe, o sea, tú estás diciendo que no hay cambio a la temperatura, ¿cierto? Esto O es un proceso sea, cual, o sea, como esto que dice, considerando que la energía y interna no presenta cambios. no sé, digamos si me arriesgo diciendo isotérmico. Si es isotérmico, entonces sí hay una conservación, o sea, en todos hay conservación, ¿ok? Solamente que transformación. Y entonces yo tendría que trabajo es igual al trabajo, perdón, que la energía es igual al trabajo. ¿Cuándo yo podría decir aquí que el cambio fue tan rápido, o sea, la variación entre esta temperatura internamente, o sea, la temperatura que salió acá, miren que el depósito caliente está a una temperatura, ¿sí? Miren eso, listo. Él pasa a la máquina y sale un trabajo, y luego pasa y sale una temperatura. Pregunto, si esto es así como está aquí, ¿qué estoy yo diciendo ahí entonces? O sea, si yo tengo esto, porque mire, estoy diciendo que el cambio de la energía interna es igual a cero, entonces el Q, que sería Q menos, y el menos es esto sería así, Q más trabajo igual a cero. Esto es un cambio ¿cómo? Es un cambio isotérmico, suena descabellado, pero el punto es que la transferencia del cambio en la temperatura está midiendo únicamente cambio aquí y cambio acá. Entonces, prácticamente la temperatura a lo largo de toda la máquina se mantiene casi constante, porque el cambio, o sea, el paso o la transformación de energía aquí es casi que inmediata. Entonces, se llega, pasa parte del trabajo y pasa y sale. Sí, hay un cambio hay una temperatura más alta y esto, pero en cuestión de medir gradiente o medir diferencias de temperatura, es tan violento el cambio aquí que la temperatura a lo largo en la transferencia permanece constante. Eso lo vimos hace poco con la transferencia en las placas. Entonces, en este caso es un caso isotérmico. ¿Okay? Y aquí únicamente estamos midiendo, parece descabellado, pero no lo es. O sea, experimentalmente sí se mide eso. Las temperaturas se mantienen casi constantes. Y ese casi es tan pequeña la variación debido justamente a la transformación en las formas de energía que uno puede llegar a aproximar mi máquina y a optimizarla de manera tal que se comporte de esa manera. ¿Okay? Esos son los ajustes de las máquinas que se hacen en piezas, en aislantes fuera, no aislantes térmicos, sino aislantes ya de las piezas, de manera que como un todo mi máquina se comporte de esa manera. ¿Okay? Ahora, claro, yo tengo aquí Q más mi trabajo es igual a cero. O sea, el principio de conservación de energía me lleva a esto. Bueno, ¿quién es Q? Pues lo que esté entrando, lo que esté saliendo en este caso, y más el trabajo, pero el trabajo es menos el trabajo de la máquina. ¿Okay?
Ahora, el punto siguiente a ver es cómo yo a partir de esto yo puedo medir a lo que se va a llamar eficiencia de mi máquina. La eficiencia de la máquina, muchachos, se va a medir si yo llego a quitarle, por ejemplo, parte de mi pérdida. Yo quiero ver cuán eficiente es mi máquina. Entonces, uno, o la pongo a que entre parte de la energía, haga trabajo y perder eso entre comillas, ¿ok? Porque pues realmente no se pierde como tal, sino que haga entre la forma de energía, trabaje mi máquina y listo. Eso es equivalente a que yo corte esta parte de aquí. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, que yo corte esta parte de acá. Entonces, si ella llega al depósito caliente, ¿verdad? Llega al depósito caliente y sale en forma de trabajo. Listo. Eso sería lo que vamos a basarnos en una eficiencia de mi máquina. La eficiencia de mi máquina, miren lo que es. La eficiencia de mi máquina es un número que me está cuantificando, mire, la razón de lo que entra con respecto a lo que estaba saliendo. Ahora yo pregunto algo, mire, yo tengo una eficiencia del 100% si solo tenemos salida vía trabajo. Es decir, que mi máquina solo trabaje, valga la redundancia, que solo mueva ¿cómo se llama? Las aspas o los álabes de mi turbina. O no, y las álabes de mi turbina, ¿sí? Entonces, esto que está acá vendría siendo la eficiencia de mi máquina se define como 1 menos esta razón. Y esta razón que está acá, lo que me está midiendo es la máquina absorbe, la máquina, me están diciendo a mí una razón de cuánto gana, o sea, cuántos hay que ponerle frente a lo que está perdiendo. Repito, cuánto hay que inyectarle a mi máquina, cuánto debe consumir, cuánto debe consumir mi máquina aquí, acá, frente a lo que está perdiendo. Entonces evaluemos. Si QH, es decir, si yo le meto más energía en forma de calor, ¿cómo es este número? ¿Es mayor o menor que 1? Profe, una pregunta, perdón. O sea, digamos, el Q bueno, Q siempre lo utilizamos bueno, ¿para qué? Para escribir la forma de calor, ¿cierto? La Pero, Q, sí. digamos, sí, el sub C y el sub H que hacen referencia directamente, profe. Ah, no, simplemente es digamos que como la nomenclatura de entrada y salida, simplemente. Siempre lo vimos en las placas también, mira. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Mira, ¿ves? La que entra y la que sale, TH, TC. Es simplemente eso, una nomenclatura. ¿Sí? Ah, vale, Ahora, profe. O sea, y digamos ahí, cuando tú te refieres a ese calor, o sea, simplemente no escoger como, digamos, ni el numerador, sino el denominador, sino, sí, digamos, todo en conjunto, ¿verdad? Ah, vale, listo. sí, Víctor. Eso exactamente. O sea, pues entrada y salida. ¿Okay? Ahora, aquí es esto que está diciendo acá. Entonces, digamos que tenemos una cantidad en absoluto de energía mayor que lo que está saliendo. ¿Cómo es este número? Primero, si identificamos que es un número, ¿verdad? Miren que es adimensional esto y me queda un número. Entonces, 1 menos un número. Entonces, esto que me están midiendo es simplemente un número, como el número de Reynolds. ¿Ok? Tal cual. ¿Se acuerdan el número de Reynolds? Bueno, así tal cual esto es. La eficiencia es un número. ¿Qué tan eficiente soy? Soy el 100%. ¿Cuánto puedo ser? Si lo que entra, miren esto. O sea, si lo que entra es 0 la eficiencia, porque es que, o sea, si lo que sale es igual a lo que entra, pues me queda exactamente 1, me queda 0 de eficiencia. Yo tengo que hacer trabajo. ¿Sí se dan cuenta? Si lo que entró, por un lado entró y por otro lado salió, pero ¿qué es lo eficiente si no hizo nada de trabajo? Por eso es que dice acá, basado en la eficiencia térmica de la máquina, una máquina tendrá eficiencia del 100% si solo tenemos salida vía trabajo. Es decir, esto. Para que tengamos salida solo vía trabajo, es decir, piensen, la máquina tiene que trabajar, tiene que moverme algo, tiene que producirme algo.
tiene que generar algo. Que ese algo sea calor, por ejemplo, en un radiador, eso es otra cosa, pero es que me está generando, incluso me está moviendo una resistencia, me está prendiendo una resistencia. En ese caso, los electrones ahí están haciendo trabajo. O sea, la fuerza electromotriz en ese caso, la fuerza electrostática. Si hablamos del motor electromotriz, etcétera, ¿no? Entonces, sí, solamente tendríamos eficiencia al 100% si tenemos que no hay salida de aquí por acá. Por eso es que estoy quitándole esta parte de mi dibujo. Por eso es que QC entonces sería 0 y yo tendría que mi eficiencia es de 1. Ahora, el juego que les estaba comentando ahorita es el siguiente. Si lo que entra aquí es mayor que lo que sale, esta cantidad es ¿cuánto? Pequeña. ¿Se dan cuenta? Es menor que 1. Entonces, sigue siendo positiva, misa sigue siendo mayor. El 1 gana frente a esto. Estoy hablando de aproximaciones. O sea, por ejemplo, que QH sea mucho mayor que QC. ¿Sí? Entonces, QC entre QH es mucho menor que 1. Se desprecia. Mi máquina es casi eficiente, casi porque estoy en aproximación. Si quiero ser eficiente al 100%, tengo que eliminar esta parte. O sea, por eso repito esto. Ahora, si por el contrario, eso de mucho mayor se usa para aproximar. Ahora, si por el contrario, QH es mucho menor que QC, entonces QC entre QH es mucho mayor que 1. No es eficiente mi máquina porque está saliendo, ojo, estoy saliendo en forma de calor, no en trabajo, ¿ok? Me interesa es trabajo. Está saliendo, estoy perdiendo. Es como un escape. Cuando tenemos una válvula y la válvula no está regulada, ¿qué hace? Deja escapar dentro de mi tubería. Eso es justamente, ese es el ejemplo que quería ponerle. Supóngase que tenemos una estación de bombeo y tenemos una fuga en el medio. Alguien va a trabajar con eso, y de hecho. Y tenemos una fuga en el medio. Mi eficiencia de mi máquina se comprobará si esa cantidad de agua, por ejemplo, llega y me mueve mis turbinas para generar electricidad. Si en el medio, si la potencia, si la presión de agua que yo necesito para que me mueva esa turbina para generarme la electricidad es de tanto y en el medio se me da un escape, yo no voy a tener mi eficiencia al 100% porque tengo escape, tengo esta parte. ¿Sí lo ven mejor? Entonces yo no tengo trabajo, únicamente tengo escape. Mi máquina no es eficiente al 100%, porque parte del agua, parte del flujo de agua, la masa del flujo másico que necesito para mover esa turbina, que ya yo sé, que ya yo la estudié y necesito tanto para moverla, la perdí en el medio. Por tanto, no la voy a poder mover porque le falta parte de esa masa. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con que únicamente puede ser a través de trabajo. ¿Sí se entendió la idea mejor con el ejemplo ahorita? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Mejor? O sea, piénsenlo y hay muchas maneras de visualizar esto de que, si es cierto, necesito únicamente trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más le podría yo decir así como de la vida diaria? No sé. Se me ocurre eso, lo de la generación de energía a través de las turbinas. El mismo avión. El mismo avión puede ser, ¿sí? O sea, tengo que tener una eficiencia al 100% porque si algo me falla, pues me pueden fallar parte del equilibrio de un lado y del otro. Los cohetes también, etcétera. Hay muchos, ¿ok? Muchas piensen en las mismas máquinas de producción de una empresa, ¿ok? Una empresa cualquiera de producción, de plástico, de cualquiera. La eficiencia al máximo tiene que ser de trabajo, no puede haber pérdida, ¿ok? El motor también, en ese caso. Cuando empiezan a haber botes, empieza a haber escapes en los carros, ¿qué pasa? El carro empieza a fallar. A pesar de que lo vemos moverse, empieza a fallar. Entonces la eficiencia no es del 100%. ¿Sí? Eso que les quería decir. ¿Okay? Bueno, a ver. Vamos a hacer entonces este primer ejercicio que está aquí y vamos a buscar la eficiencia. A ver cómo vamos a encontrar esa eficiencia. Pero voy a pausar aquí para llevarme el ejercicio al blog. ¿Okay? Dice.
Dice, una máquina transfiere 2 por 10 a la 3 joules de energía en un depósito caliente durante un ciclo y transfiere 1.5 por 10, y aquí es, qué pena, por 10 a la 3 también. Sí, aquí me lo comí, por 10 a la 3 joules conforme expulsa a un depósito frío. Dice, encuentra la eficiencia térmica y cuánto trabajo realiza la máquina en un ciclo. ¿Okay? Son dos preguntas. Entonces, vamos a colocar acá. Sí, listo. Entonces, tenemos que primeramente, por ejemplo, algo chévere que ya ustedes aprenden, ya me imagino que saben calcular, o sea, ya con esto ustedes pueden aportar mucho. Por ejemplo, cuánto tenemos un problema de eficiencia en las máquinas, no nos están reportando la misma producción de productos, valga la redundancia, de productos no me está produciendo la misma cantidad de tortas, una cosa así, no sé, o la mezcla, la cantidad de mezcla que está saliendo por la batidora gigante de una repostería, por ejemplo, ya no es de 5 litros, ya es de 4.95 litros y necesitamos son 5 litros para una eficiencia porque la producción 5 litros dan exactamente para 30 tortas en el día, ¿cierto? Bueno, ustedes ya saben, bueno, dime cuánta energía entra y cuánto sale y yo te digo cuánto es la eficiencia, ¿sí? Obviamente, en ese caso habíamos que convertir, podríamos incluso, miren, se me ocurre lo siguiente, puede ocurrir, por ejemplo, que no tengamos la cantidad de energía como tal, o sea, energía, sino que tengamos, por ejemplo, el equivalente mecánico, ¿se acuerdan? Por allí ya lo vimos en el segundo corte. Bueno, o sea, tenemos la herramienta ya para responder cuán eficiente o no es una máquina a partir de esto, ¿sí? Entonces, primeramente, sabemos que darle clase de ingeniería es muy chévere porque uno busca aplicar el concepto físico. Mientras que, por ejemplo, un curso de mecánica, de fluidos a matemática, por ejemplo, que no lo he dado, pero pues me imagino que es así, aparte creo que no tiene sentido, pues se basa únicamente en la deducción del proceso físico. Pero ver la aplicabilidad del concepto físico como tal es muy interesante porque pues uno entiende ya, tanto teórico como práctico, qué es lo que me está diciendo. O al revés, si por ejemplo esta materia la diera un ingeniero, yo me imagino que el ingeniero va a enfocarse obviamente en la parte práctica, entonces va al revés. Dado la máquina, veamos qué tiene adentro la máquina y qué es lo que hace. Yo estoy haciendo al revés, yo le estoy diciendo la parte teórica y nos vamos a la máquina, ¿ok? Pero pues es mejor así, pienso yo. O sea, es más chévere darle un curso de este tipo de ingeniería que a uno de ciencias básicas porque uno ve la aplicabilidad directa. ¿Okay? Sabemos que la eficiencia de una máquina viene dada por, entonces va a ser 1 menos el absoluto de Q de salida entre Q de entrada, ¿ok? Listo, entonces, aparte, sabemos que el Q, pues el frío, el del depósito frío, ¿verdad? Va a ser, depósito frío es de 1.5, entonces es de 1.5 por 10 a la 3 joules, mientras que depósito caliente es de 1, perdón, repito, des en cuenta que es un número, es algo que es adimensional, ¿sí? Entonces es fácil, si me ayudan con la cuenta, es 1 menos, entonces ya está en absoluto, si tuviésemos aquí menos, pues sería el absoluto, ¿ok? Entonces sería 1.5 por 10 a la 3 joules entre 2 por 10 a la 3 joules. ¿Alguien me puede ayudar con eso, por favor? Entonces la eficiencia es igual de...
0.25, gracias Víctor, que sería el 25%. Esa máquina está piche, ¿sí? Exacto, ¿sí? Esa máquina está bien mala, porque imagínense que del 100 nada más la eficiencia es del 25%, pues está mal, ¿sí? ¿Qué podría estar ocurriendo acá? ¿Quién me dice para analizar? Hipotéticamente, obviamente, pues no sabemos qué pasa, pero sí podemos hacer. Profe, pues, digamos, se pierde energía, se podría perder, digamos, con disipación, que se caliente algún componente o sea en una máquina, ¿sí? Si fuera en una máquina Pensemos hipotéticamente, ¿qué podría estar pasando? que se calienta, o sea, se podría perder energía de forma térmica, que se caliente algo dentro del sistema o algún mecanismo que no esté funcionando bien. Ah, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podría estar ocurriendo? No sé, pues. ¿Qué podría estar pasando con la eficiencia? ¿Qué hablamos ahorita de la eficiencia? Que si yo quiero buscar una eficiencia mayor, ¿qué debería pedirle o qué debería yo asegurarme de mi máquina? Lo dijimos ahorita, en la definición. El calor en la salida, que el calor en la salida sea, bueno, tienda a tener un mismo. Que la pérdida, ¿verdad? O sea, que la forma de energía en la pérdida, es decir, como que en la parte del depósito frío, tenga que ser casi cero, ¿cierto? Miren que es mayor. ¿Dónde está? Perdón, es de 1.5, ¿sí? O sea, no es mayor, pero pues sí se me está. Es que miren que es casi, o sea, obviamente hay diferencia de 0.5, es bastante, 0.5 joules es bastante, no es de 0.0005, es de 0.5 joules, la diferencia es bastante, ¿ok? El orden, en órdenes de magnitud es bastante. A ver, equitativamente hablando, o sea, proporcionalmente hablando, perdón. Entonces, el punto es el siguiente, tengo un 25% de eficiencia. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, uno, lo que dijo Daniel es razonable, por eso dije hipotético, porque no sabemos qué tipo de máquina es ni qué fue lo que pasó. Eso puede ser parte de calentamiento de los componentes, me está proveyendo más, la máquina se está, no sé, se está lenterizando. Lo otro es que tenga una salida mayor que esto, o por el contrario, que mi trabajo, eso es otra que puedo pensar, la cantidad de trabajo de forma de energía en forma, en forma de trabajo, no está siendo lo suficientemente mayor que la pérdida. Si lo piensan, o sea, acuérdense, piensen, llévenlo a un caso, a uno de los casos que hablamos ahorita. Si la pérdida es mayor que el trabajo, entonces obviamente, o sea, mi máquina no está produciendo lo suficiente en comparación o a razón con lo que está perdiendo. Se está perdiendo más energía, o sea, hay un escape en el carro, un bote, etcétera, y no me está produciendo, o sea, no me está siendo lo suficiente eficiente, no estoy llegando a la potencia del carro, mi motor no está revolucionando lo suficiente, no estoy adquiriendo la velocidad, etcétera, etcétera. El punto aquí es que podemos responder esto si calculamos el trabajo y vamos a compararlo con la salida. Una máquina que tenga componente electrónico también por radiación de campos eléctricos o magnéticos, también, porque es pérdida. Al punto es que, bueno, a ver, por radiación, a ver, sí, por el simple hecho que se me esté calentando ya los componentes, o sea, por eso les dije, cuando hablamos de ahorita que el proceso diabático que les mencioné, si yo puedo hablar de, por ejemplo, no aislante de mi máquina con respecto al exterior, pero mis componentes adentro obviamente tienen que tener ciertos aislantes, porque imagínense que esa vaina se empiece a calentar unos con los otros. Entonces, claro que sí vamos a tener cierto tipo de aislantes y como localmente, ¿sí me entienden? En las piezas. Ustedes saben de eso mucho más que yo. Yo simplemente me lo imagino físicamente. El aislante, cuando hablamos del proceso diabático, es del aislante de la máquina como tal. O sea, del aislante con respecto al exterior. O sea, es máquina, medio ambiente.
¿ok? Entonces sí, claro que sí puede existir. Ahora, vamos a calcular entonces el trabajo y vamos a intentar responder a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, el trabajo, ¿cómo lo calculo? Entonces, para calcular el trabajo, ¿cómo creen ustedes que vamos a calcular el trabajo? Volvamos ya les voy a, listo. ¿Cómo creen, para calcular el trabajo, cómo creen ustedes que lo vamos a hacer? Pensemos. Miren que no es necesario ni siquiera que yo les diga, no, lo vamos a hacer así. No, ustedes mismos me pueden decir a mí, poquito analizando, cómo se calcularía el trabajo. Miren acá, tengo acá. Profe, pues digamos, o sea, como pensándolo, pues hay como que, no sé, recordar que, bueno, si mantenemos como que la máquina está en un proceso pues, isotérmico, o sea, yo lo pienso también un poco como en circuitos. O sea, Sí, digamos, yo pienso que está la bien, Tomás. máquina, Es que eh, tenemos que utilizar todo eso, ¿ok? Es que eso es una máquina. Tenemos sí, en digamos, o sea, yo veo como la máquina como, no sé, como un nodo, entonces la energía que entra, pues bueno, tiene que ser igual a la energía que sale. Y pues digamos, siguiendo como la dirección de las flechas, podríamos decir que como que QH es igual a QC más, bueno, ahí podemos decir que el trabajo de la máquina sería pues el inverso negativo, si no estoy mal, o sea, siguiendo como la regla de la ecuación de un sistema isotérmico, no sé, digamos si es por ahí va. Ok, entonces más o menos, o sea, por ahí va, ¿verdad? Pero incluso, o sea, eso es justamente. Pero a ver, el punto es que, si se en cuenta, si yo quiero calcular yo quiero calcular esto, y aquí yo no tengo nada más trabajo, porque miren, o sea, es obvio, primero porque me lo están dando, y dos, porque pues tengo una eficiencia muy baja, entonces claro que tengo una pérdida, aquí está, de 0.5 mayor de lo que está entrando, ¿ok? Ahora, queremos averiguar qué está pasando aquí. Ya conjeturamos varias cosas. Pero entonces yo digo, no, vamos a calcular el trabajo. Lo que a mí se me ocurre, así como en gran escala, en general, es que aquí se está perdiendo más de lo que está trabajando mi máquina. Eso es lo que está pasando. Entonces, para responder eso, o igual. Y eso no me sirve. Yo tengo que tener mayor trabajo que pérdida para que sea eficiente. ¿Sí? Pensemos, siempre pensemos en eso, ubiquémonos. ¿Okay? Entonces, el punto es el siguiente, ¿cómo yo calculo el trabajo acá? Pues obviamente tengo que tener en cuenta, como me acaba de decir Tomás, pues lo que entra y lo que sale, porque es el trabajo. Entonces, ¿cuánto me está sobrando? Pues lo que se está escapando en forma de trabajo, porque aquí hay una parte que se está escapando, ¿sí se dan cuenta? ¿Dónde está la eficiencia total? La eficiencia total está repartida entre lo que salió y lo que está saliendo por trabajo. Ah, repito, que mi eficiencia sea mayor cuando sale todo por aquí, eso es perfecto. ¿Sí? No, pero ya sabemos que no, porque no es así, porque ya me están dando una Q de salida, una cantidad de energía que se está escapando. Entonces, yo lo que tengo que ver ahora es ver, bueno, ¿dónde está la eficiencia acá? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está la otra pérdida? Vamos a ver cuánto es. Entonces, para eso necesito calcular el trabajo. El trabajo simplemente va a ser lo que entró menos lo que salió. Así de simple. ¿Sí? Entonces, borro acá. Ah, ¿listo? Listo. Entonces va a ser el trabajo de mi máquina. Si te pones a ver, es exactamente lo que estábamos ahorita hablando, lo que tú me acabas de decir, Tomás, o sea, me estabas hablando de un proceso térmico, pues la máquina tiene calor, lo que vas a hacer es despejar, exactamente. Solamente que el Q grande, de la que vimos ahorita en la diapositiva, pues involucra un Q caliente y un Q frío. ¿Sí? Así que sí es lo que estabas diciendo en el fondo. Entonces eso va a ser el absoluto, obviamente, menos el absoluto de QC. Bueno, ¿cuánto es? Entonces esto de la máquina va a ser ¿cuánto? Va a ser los 2.3 joules menos los 1.5 por 10 a la 3. ¿Es sorprendente que sean los 0.5 que me faltan? No. ¿Sí? Los 500. Así, ¿sí? 500 joules. Ah, bueno, ok, sí.
Exacto, sí, 500 joules de energía. Que son los 0.5 por 10 a la 3 que me está quedando acá, que es exactamente estos que me están haciendo falta aquí, ¿cierto? O sea, la diferencia que yo estoy viendo. Entonces, si yo quiero ahora ver, ok, ¿cuánto me falta? Es que estoy pasando, ¿cuánto tengo aquí? Aquí tengo 1500, ¿sí? Aquí tengo ¿cuánto? 2000. Tengo, no, perdón, aquí tengo 1, 2, aquí tengo 150, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3. No, tengo 1500. Y aquí tengo 2000, ¿sí? Ahora, el punto es que ¿cuánto entonces estoy perdiendo en forma de trabajo? ¿Se dan cuenta que es menor frente a lo que está saliendo? Ahí es donde está el problema. Por eso les dije, vamos entonces a calcularnos ahora cuánto es el trabajo. Es un pequeño frente a lo que estoy perdiendo mucho, por eso mi eficiencia es del 25%. Entonces sí es razonable que tengamos una eficiencia baja. ¿Sí? ¿Sí se entendió el ejercicio? O el ejemplo, como quieran verlo. ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Listo? Ok. Bueno, a ver si tienen alguna pregunta. Listo. Entonces vamos a regresar a la diapositiva y hablar de procesos reversibles e irreversibles. ¿Ok? Reversibles. Y pues nada, es retornar justamente y hacerle voltear la vista como mucho a la naturaleza, porque ahí es donde podemos identificar todos esos procesos. Lo de los colores verde y azul no quiere decir que uno esté relacionado con el otro, sino que lo que hice fue contrastarlo, ¿ok? Por si acaso. Dice, vamos a considerar una máquina con la mejor eficiencia posible. Mejor puede ser del 90%, del 80%, ¿sí? Después de haber evaluado un montón de variables, eso puede significar mi eficiencia. A ver, vamos a definir entonces lo que es un proceso reversible y un proceso irreversible. Entonces, miren que uno es el opuesto del otro, por decirlo. Entonces, eso es mucho como cuando definíamos trabajo de fuerzas conservativas y decíamos una fuerza no es conservativa cuando no cumple, cuando es conservativa. ¿Sí? Bueno, así es más o menos lo del proceso reversible. Más adelante se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con eso de trabajo. Y es que claro que sí tiene que ser así, ¿no? Porque pues estamos hablando justamente de formas de energía, de generación de formas de energía, y una piense que el calor pasa a ser trabajo y que el trabajo es justamente una de las formas de energía. Entonces, bueno, en los procesos reversibles, muchachos, por definición, dice, son procesos que se someten a ciertas condiciones que le permiten regresar a sus condiciones iniciales. Y aquí es donde viene eso de trabajo y aquella línea por la que nos movemos, ¿se acuerdan? La línea, la trayectoria. Dice, a lo largo de la misma trayectoria de un diagrama PV. ¿Se acuerdan de los diagramas presión-volumen? Bueno, esos son los diagramas PV, ¿ok? Miren lo siguiente. Miren lo restrictivo que es un proceso reversible. Dice, el proceso se somete a ciertas condiciones que le permitan regresar a sus condiciones iniciales a lo largo de la misma trayectoria del diagrama PP. Pensemos en esto. Pensemos en la parte matemática, porque así es que vamos a responder, así es que vamos a poder enfrentarnos a un proceso reversible o no. Un diagrama PV, lo vimos con la parte de trabajo, etcétera, son área bajo curva, ¿cierto? Y yo les dije que esas flechitas, de hecho vamos a buscarlas. Esas flechitas que están ahí no son fortuitas, o sea, no es que yo, vamos a poner una flecha para que sigamos un camino, no, es que tiene que ver con que eso es una integral de trayectoria, una integral de camino, y las integrales de camino tienen eso, un sentido en cómo recorrer, ¿ok? Aquí lo vimos que nunca les dije que hiciéramos este ejercicio, ya que, ¿sí? Ahora, esto que está acá es un diagrama PV, otra vez, ¿dónde está mi diagramita? Eso es un diagrama PV. Acá, P. Esos son los diagramas al que yo me estoy haciendo referencia ahí. Entonces, acá. ¿Qué querrá decir eso matemáticamente? Dice que le permite regresar a sus condiciones iniciales a lo largo de la misma trayectoria del diagrama PV. Si yo recorro desde un punto, miren lo que les está diciendo. En este sentido. Estas son mis condiciones iniciales porque aquí es la presión inicial.
a un volumen inicial. Esas son mis condiciones iniciales. Presión inicial, volumen inicial. Que bajo ciertas condiciones, no dice cuáles o no especifica, podríamos hablar incluso de temperatura. Vamos a hablar de temperatura como condición, que le permita regresar a sus, ciertas condiciones. Estas son las condiciones. Temperatura. Variaciones, un delta T. Cambios en temperatura. Me permita regresarme a mis condiciones a lo largo de la misma trayectoria del diagrama PV. Es esta. No es esta. Porque es esta trayectoria. ¿Qué hace esto? Hace rato me dijeron, el trabajo lo podemos pensar como PV. Claro que tienen que pensarlo así, pues es un proceso termodinámico. Así que esto que está acá es trabajo. ¿Se acuerdan? Trabajo igual al diagrama PV. ¿Sí? Así que sí, estamos hablando de trabajo. Al final, en el fondo estamos hablando de eso. Bien, ¿qué querrá decir ahora? Limpio acá. Me voy a ir así. Y esta es mi presión inicial a un volumen inicial. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué me estará diciendo esto? ¿Qué pasa si yo agarro y entonces ahora me devuelvo otra vez por la misma trayectoria de mi diagrama PV? ¿Cuánto sería esta integral? Ojo, bajo ciertas condiciones, ¿no? Pongámosle que es un caso extremo. Llego, hago esto y tengo un trabajo. Y llego y agarro el mismo, pero ahora al revés. ¿Cuánto obtengo? Profe, cero, o sea, para poder volver al mismo estado tendría que tener la misma energía inicial. Lo más probable es que las condiciones sean las mismas condiciones iniciales que me permitan regresar a mis condiciones, las condiciones a las que hago referencia acá, las que me permiten regresar, que regrese a mis condiciones iniciales y tengo un trabajo cero. En este contexto, trabajo cero es una pérdida total. ¿Sí o no? Claro, porque es que estoy trabajando, el trabajo es cero, la máquina no se movió, No está haciendo nada. se me escapó todo el combustible, se me escapó, aquello se reventó, la válvula, esa agua se salió por todos lados, el petróleo explotó por todos lados, ¿sí? Por eso estos procesos son los procesos reversibles son procesos bastante ideales. Yo tendría que controlar bastante todas mis condiciones a lo largo de la trayectoria de manera de hacerlo un poquito eficiente, por decirlo de alguna manera. Por eso es que a pesar de lo caótica que es la naturaleza, los procesos irreversibles son los que realmente dan información del sistema. Repito, a pesar de lo caótica que es la naturaleza. Des en cuenta, la naturaleza es bastante caótica, bastante fuera de lo lineal, que es lo que nosotros sabemos manejar. Acuérdense de las regresiones. Las regresiones terminan siendo todo el tiempo lineales, los modelos. La naturaleza no se comporta así. Y a pesar de eso, de ese comportamiento tan caótico, tan errático, la naturaleza siempre busca patrones para comportarse de la mejor manera. Es una manera natural de hacerlo. Nadie sabe. Acuérdense que lo que nosotros hacemos es intentar comprenderla. Entonces, los procesos reversibles son bastante raros en la naturaleza. De hecho, no los hay casi. ¿Okay? Son ideales. Los fabricamos en la teoría. ¿Okay? Para poder estudiar ciertos comportamientos. Los procesos irreversibles pues, son los que no podemos regresarnos a través de la misma trayectoria de nuestro diagrama PV. Por eso dice, un proceso que no cumple con lo anterior se denomina irreversible. Ahora, ¿qué estudiamos nosotros? Bueno, estudiamos tanto procesos reversibles como irreversibles en termodinámica. Solamente repito que los procesos reversibles son bastante ideales. Como ideales permiten, como lo hemos hecho a lo largo de casi todas las materias de física, ustedes han idealizado modelos justamente para poder pues, hacer algo, para poder estudiar, para poder inferir algunas consecuencias o características de ese sistema. Ahora, dice, todos los procesos de la naturaleza son irreversibles y la razón de ello, y esta es la parte más bonita, es que los procesos reversibles no presentan efectos de disipación, como turbulencia o fricción, por ejemplo, que conviertan la energía mecánica en energía interna. ¿Se acuerdan cuando nos caíamos? El ejemplo que yo les di, que nos caíamos y nos raspábamos la rodilla. Que la energía no, la energía se pasó por el pavimento. Solamente que nosotros no tocamos el pavimento, ¿cierto? Bueno, la naturaleza es irreversible. Lo iniciamos así la parte del curso cuando les comenté todas estas que están acá y aquí está también. ¿Sí?
Entonces, repito, los procesos, la naturaleza, todos los procesos que intentamos describir son irreversibles, puesto que ahí es donde, o sea, perdón, no son reversibles porque siempre hay pérdida, siempre hay disipación, siempre hay fricción con aire, hay fricción con superficie, etc. ¿Ok? Ahora, dentro de los sistemas reversibles, y aquí es donde viene la parte ideal, dice, el cual está basado en la existencia de una máquina teórica que actúa bajo un ciclo que no permite pérdida ninguna de energía, ni calor, ni trabajo, o sea, no se pierde nada. A esto se lo denomina un ciclo, una máquina que cumple un ciclo de Carnot. Entonces, repito, es una máquina teórica. Es una máquina que la vamos a poner a que sea eficiente al 100%, no va a tener ninguna pérdida, el ciclo va a ser perfecto, pero eso no existe. Eso es teórico, pero sirve para estudiar, repito, muchos, para teorizar, para poder, sobre todo el ciclo de la máquina de Carnot nace para fijar una idea y decir lo que no puede pasar. Muchas veces en física definimos, y también en ingeniería, ¿verdad? Decimos, vamos a definir lo que posiblemente no es para decir lo que realmente es. Eso es esto. ¿Sí se me entendieron lo que les acabo de decir? O sea, decimos, no podemos definir qué es, pero sí sabemos lo que no puede ser. Entonces, sabemos que una máquina no puede ser al 100% eficiente. Vamos a tener pérdida de componentes, calentamiento de piezas, desgaste de mis piezas. Eso es parte de la eficiencia de mi máquina. Eso no existe. ¿Sí? La naturaleza es decir, no es reversible, son irreversibles todos los procesos. Entonces, decirle que el río no va a desgastar el cauce es falso. A los años lo hará, por ejemplo. Entonces, se utiliza o se teorizó, se llama Sardou Carnot, quien lo hizo, por allá, creo que les comenté acá, a ver, aquí está. Sí, aquí está. Es el hijo de Lazare Carnot, ¿verdad? En un artículo, miren el año, en 1824 fue que se teorizó eso, ¿ok? Y él crea o postula lo que es, ayuda a postular, ayuda a la construcción de la segunda ley de termodinámica teorizando esa máquina, ¿ok? ¿A partir de qué? De considerar, miren lo que nosotros hicimos. Primero definimos lo que era una máquina térmica, luego lo que era la eficiencia, y ahora es que vamos a definir o a enunciar lo que es la segunda ley de termodinámica basado en lo que no puede ocurrir. ¿Sí se dan cuenta? Repito, muchas veces no sabemos lo que es, pero sabemos lo que no puede ocurrir. Entonces, en el caso de la segunda ley de termodinámica, sabemos que hay leyes fundamentales que en la naturaleza no se pueden violar. Por ejemplo, sabemos que la naturaleza nunca va hacia atrás. Basados en eso, nosotros definimos lo que es la segunda ley de termodinámica. Eso lo vamos a hacer en la clase que viene para no quedar cortados, ¿ok? Entonces, repito, la segunda ley de termodinámica está basada justamente en esto, ¿ok? En definir o en teorizar esa máquina perfecta, y a partir de esa máquina perfecta vemos lo que no puede ocurrir, ¿ok? Entonces, y con eso nosotros vamos a establecer o a enunciar lo que va a ser la segunda ley de termodinámica, basado, repito, en lo que nos gustaría que fuese o basados en cómo se comporta la naturaleza. Y va a estar relacionado con el concepto de entropía y con esa línea temporal que yo les estaba hablando desde el inicio, ¿ok? Eso lo vamos a ver el miércoles. No sé si tienen algún comentario o preguntas.